Buenos días, profesora y compañeros. Me presento, mi nombre es Alison Delgado y el día de hoy, junto con mis compañeros Karen Flores, Marcot Zambrano, Miguel Orbes, Janine Narváez, Catalina Martínez y Miriam Muñoz, les vamos a hablar un poco acerca de las reacciones químicas. Bueno, antes de iniciar, me gustaría dar una pequeña recomendación, y es que el tema de reacción química es correlativo con el anterior que viene a ser la nomenclatura, porque aquí vamos a ver compuestos a modo de fórmula. Es importante ya que en el siguiente tema, que es la estequiometría, pues nos van a dar el nombre para armar la fórmula, entonces es necesario comprender y estudiar muy bien el tema anterior. Bueno, entonces para saber qué es una reacción química, lo vamos a definir como el proceso donde la materia sufre cambios estructurales para dar origen a nuevas sustancias químicas, que es básicamente lo que se define como un fenómeno químico. Recordemos que hay dos tipos de fenómenos. Está el fenómeno físico, donde cambia la materia pero no su estructura, o sea, no su composición química, como por ejemplo el hielo. El hielo se derrite, se solidifica, pero sigue siendo agua. En cambio, si nosotros quemamos papel, ya cambia la estructura química. La composición química del papel cambia ya que se está quemando. Eso es un fenómeno químico. En fin, existen muchos ejemplos de esto, pero en este caso la reacción química nos dice cambios estructurales de la materia. Ahora, eso es una reacción química, pero si yo quiero representar esa reacción química en modo simbólico, pues ya estaría hablando de una ecuación química. Y pues esto no es simplemente la forma abreviada de escribir o representar una reacción química. Para esto vamos a tener en cuenta esto que aparece por aquí. Por ejemplo, está la S, que significa sólido, la L líquido, G gas y así sucesivamente. Esto es importante ya que van a aparecer como algunos subíndices en algunas ecuaciones químicas. Por ejemplo, aquí tengo o he puesto algunos compuestos que nosotros ya deberíamos poder nombrar. Por ejemplo, está el cloruro de hidrógeno, pero como aparece allí ese subíndice, ya no le llamaríamos cloruro de hidrógeno, sino ácido clorhídrico. Más pues está el zinc, que es sólido, como ya sabemos por qué, porque aparece el subíndice que nos indica pues el estado en que se encuentra. Y esto va a formar cloruro de zinc y además hidrógeno gaseoso. Entonces, a los que se encuentran en la parte izquierda de lo que viene a ser la ecuación se les va a llamar reactantes y a los que se encuentran en la parte posterior se les va a llamar productos. En esta ecuación hay un error, para ello tendremos que balancear la ecuación, pero esto lo vamos a ver más adelante. Esta flecha que se encuentra en color rojo nos va a indicar que se transforma, además de indicarnos el sentido de la reacción. Y es importante porque más adelante le vamos a dar un sentido en cuanto a las reacciones reversibles y las reacciones irreversibles. Bueno, y ahora, ¿cómo sé si en cierto recipiente hay o se está dando una reacción química? Bueno, pues en muchas ocasiones se da la formación de precipitados. Por ejemplo, ahí en la ecuación podemos ver que el zinc entra sólido y se forma un precipitado que vendría a ser el cloruro de zinc. También podemos o se puede dar la descomposición de gases. Esta se relaciona mucho con la temperatura. Otra cosa que se puede dar sería la formación de gases, además del desprendimiento de la luz o energía. Por ejemplo, ahí he puesto la imagen de una vela derretida. Ahí podemos observar lo que es el fenómeno químico y el fenómeno físico. El fenómeno químico se da gracias a la combustión de la vela, ya que pues en la combustión va a entrar el oxígeno y va a formar o a producir lo que sería el monóxido o dióxido de carbono. Y abajo, en lo que dice fenómeno físico, se hace referencia a cuando la vela se derrite. A pesar de que la vela se derrite, pues va a seguir siendo vela derretida o cera, por decirlo así. En ese pequeño ejemplo podemos observar los fenómenos de cambios físicos y químicos. Combinación o síntesis. En este tipo de reacción, una o más sustancias se unen para formar un compuesto. Como vemos en el primer ejemplo, A más B forman un compuesto que sería A y B. En el segundo ejemplo, en la formación del hidróxido de calcio, el óxido de calcio reacciona con el agua para formar hidróxido de calcio. Y como vemos en el segundo ejemplo, también en la formulación del agua, el hidrógeno molecular reacciona con oxígeno molecular para formar las moléculas de agua. Descomposición o disociación. Es una reacción de descomposición una sola sustancia,
que se descompone o se rompe, produciendo dos o más sustancias distintas. A este tipo de reacciones se les puede considerar como el inverso de las reacciones de combinación. El material inicial debe ser un compuesto y los productos pueden ser elementos o compuestos. A, B se separa en A más B. Todo componente que termine en oxígeno, a excepción del agua, se llama óxido. Tenemos el componente aluminio más oxígeno. Esta es la unión de un metal y de un no metal. Da como resultado aluminio más oxígeno. Aluminio sin número y el oxígeno, siempre que esté solo, llevará el 2. Se balancea. Tienen que ir iguales. Empezamos por el no metal. Este 2 que está en el oxígeno de la derecha pasa a la izquierda del aluminio y el 3 que está en el lado izquierdo pasa al oxígeno del lado derecho. Repito, el 2 fue sacado del oxígeno de la derecha y el 3 del oxígeno de la izquierda. Siempre al inicio de cada fórmula. 2 por 3 oxígenos igual a 6 y 3 por 2 igual a 6. 2 por 2 aluminios igual a 4. En el lado derecho el aluminio tiene 1, pero en el lado izquierdo hay 4, entonces así queda. ¿Qué es la sustitución o desplazamiento simple? Esta es una reacción la cual consiste en que un elemento se sustituye por otro elemento dentro de un compuesto. Estos compuestos inicialmente siempre están constituidos por un elemento puro y un compuesto acuoso. Ahora, para poder tener una idea de lo que vamos a tratar en este tema, les he puesto un ejemplo en el que el elemento de rojo, Ag o plata, cambia de lugar volviéndose así un elemento puro al abandonar el compuesto, mientras que Cu, el elemento remarcado en verde o cobre, ha cambiado de lugar con Ag, formando así parte del compuesto, perdiendo su estado de elemento puro. Abajo les he puesto una imagen en la cual se ve cómo sería esa reacción. Primero, antes de realizar la sustitución, debemos saber las condiciones que tiene que haber para que ésta se pueda dar. Lo primordial es que los elementos que forman aniones pueden sustituir a otros que forman aniones, y los que forman cationes pueden sustituir a otros que forman cationes, siempre y cuando los elementos que vayan a sustituir a otros tengan mayor reactividad. Además, también puedes utilizar otras pautas, como que los metales por lo general forman cationes, o que los no metales forman aniones, y que el hidrógeno, que es un caso especial, forma un catión. Para que se puedan ubicar, les he puesto esta tabla, en la cual se puede ver la reactividad de algunos elementos, como lo puede ser el hidrógeno, el litio o el carbono. Comenzando el ejercicio, podemos ver que nos dan aluminio más ácido clorhídrico. Además, si vemos arriba, nos dice que un metal más un ácido nos va a dar una sal y un hidrógeno. Esto lo podremos confirmar sabiendo que la sal se obtiene al unir un metal y un no metal. Esto nos da la idea de que el aluminio y el cloro se van a unir sustituyendo al oxígeno, que se va a quedar solo. Ahora que tenemos nuestro nuevo compuesto, podemos empezar a colocarle los números de valencia o números de oxidación a nuestros elementos, los cuales, si nos fijamos en la tabla, podremos ver que el aluminio, al ser un metal, tiene un número de oxidación de +3 y el cloro, al ser un no metal, tiene un número de oxidación de -1. Además, esto es una regla aparte, la cual dice que si el oxígeno está solo, debe llevar +2. Lo siguiente que tendríamos que hacer es bajar las valencias de los elementos cruzadas, como se ve en el ejemplo, en el cual el +3 del aluminio pasaría a ser del cloro y el -1 del cloro pasaría a ser del aluminio pero sin su signo, quedándonos así este nuevo compuesto. Por último, lo que nos quedaría sería balancear, lo cual significa que de un lado de la flecha como del otro haya lo mismo, así que comencemos. Podemos observar que del lado de la derecha hay 3 cloros y del lado de la izquierda hay 1, así que procedemos a colocar un 3 delante del hidrógeno y del cloro, dándonos como resultado que ahora hay igual número de cloros en ambos lados, pero también da como resultado que ahora hay diferencia en el número de hidrógenos. Para poder resolver esto, tendríamos que colocar un 3 delante del hidrógeno de la derecha, dándonos así que ahora hay 6 hidrógenos. Pero esto trae otro problema, ya que ahora el hidrógeno de la izquierda es desigual a este,
por lo que tendríamos que cambiarlo de un 3 a un 6, quedándonos así una igualdad en los hidrógenos. Pero esto también causa otro problema, debido a que ahora que hay 6 hidrógenos también hay 6 cloros, que son diferentes a los 3 cloros que hay en el lado derecho. Esto se lo puede solucionar colocando un 2 delante del aluminio y el cloro, causando así que haya 6 cloros y 2 aluminios, logrando nivelar así el hidrógeno y el cloro. Pero quedaría desigual el aluminio, debido a que en la derecha hay 2 aluminios y en la izquierda solo hay uno. Esto se lo puedo solucionar agregándole al aluminio de la izquierda 2 aluminios, quedando así totalmente balanceado. Sabiendo esto, podríamos empezar a realizar problemas como estos. El primero dice: ¿qué productos se pueden predecir para la siguiente reacción de sustitución simple? La cual nos dice que NaBr más Cl2 pueden producir A, NaCl2 más Br, B, ClBr más Na, C, NaCl más Rb2 o D, ninguna hay reacción. La respuesta a esta pregunta sería la C, debido a que tanto Br como Cl son aniones, lo que les permitiría sustituirse. Por último tenemos otra pregunta, la cual dice: si queremos precipitar el metal de cobre de una solución acuosa de CuSO4, ¿cuál de los siguientes reactivos debemos agregar a nuestra solución? A, I2, B, Ag, C, Zn, D, AgNO3. La respuesta a esta pregunta sería la C, debido a que como queremos sustituir Cu, que es un metal, podremos inferir que forma cationes, lo que nos deja en que debemos recurrir a otro metal que forme cationes, el cual sea mayor reactivo que él, dejándonos solo con Zn. Las reacciones de doble sustitución, de doble desplazamiento o de metástasis son aquellas en las que dos elementos que se encuentran en compuestos diferentes intercambian sus posiciones formando dos nuevos compuestos según la siguiente fórmula: AB más CD es igual a AD más CB. Esta reacción puede considerarse como un intercambio de grupos positivos y negativos, en la que A se combina con D y C se combina con B. Esta es importante porque nos va a permitir entender cómo salen los productos o cómo colocar los productos en este tipo de reacciones. Ahora vamos a tener una explicación de la reacción de doble desplazamiento, que ocurre en la siguiente expresión: AB más CD es igual a AD más CB. Yo voy a tener a la izquierda dos compuestos químicos y a la derecha dos compuestos químicos también, que se van a llamar productos. Cuando yo vea una reacción química de este tipo, dos compuestos a la derecha y dos compuestos a la izquierda, es reacción química de doble desplazamiento, como ahorita lo veremos. Pero, ¿qué es lo que pasa en estas reacciones? Miremos los colores. Ahí se puede identificar qué es lo que ha sucedido ya. Hay un intercambio de los llamados elementos en cada compuesto. En este caso, A ya no se encuentra con B, sino que ahora se ha unido con D. Y por el otro lado tenemos el elemento B que estaba con A, ahora se encuentra con C. Como se dice, hay un intercambio, o sea, un doble desplazamiento de los elementos. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo hacer el doble desplazamiento. De cada reactante vamos a encontrar la parte positiva y negativa. Por ejemplo, el K-yodo, lo positivo siempre es el primer elemento. En este caso lo he subrayado de rojo. Entonces sabemos que el potasio tiene carga positiva, o sea, más 1. Y como toda suma debe dar 0, el yodo va a ser menos 1. Ahora vamos con el otro reactante, plomo cloro 2. Este es un cloruro de plomo, donde el cloro siempre tiene carga menos 1 y la multiplicación del 2 por el menos 1 va a ser menos 2. Entonces el plomo iría más 2 para que el resultado de la suma nos dé 0. Ahora vamos con unir cargas opuestas, como el potasio tiene carga más 1, se va a unir con la carga positiva del otro lado, que sería el cloro menos 1. Hay 2, pero nada más se utiliza 1 en la combinación para que luego hagamos el balance y quedaría así. Entonces van a ser las cargas opuestas, potasio más 1 y cloro menos 1. Ahora vamos a hacerlo al revés, o sea, la parte negativa del yodo y la parte positiva del otro reactante se van a juntar. Entonces nos quedaría así, porque siempre se pone el positivo, que es el plomo, que es más 2, y el yodo, que es menos 1.
Ahora que tenemos lo positivo y lo negativo reunidos, sacamos la fórmula cruzando los valores. En el primero, que el 1 va debajo del cloro y el otro 1 debajo del potasio, así. Y recuerden que el 1 nunca se lo pone, entonces nos quedaría así. Ahora vamos con el otro, que sería plomo más 2 y yodo menos 1, que al cruzarlos nos quedaría así. Y por último, este es el resultado final, y esto se va a balancear. Oxido-reducción. Bueno, los procesos de oxidación y reducción están directamente relacionados con la transferencia de electrones. Cuando un átomo recibe electrones, este se verá reducido. ¿Por qué reducido? Porque su estado de oxidación cambiará a un número más negativo. En el caso contrario, cuando un átomo pierde electrones, su estado de oxidación aumenta a un número más positivo. Estos dos procesos se llevan a cabo en las reacciones de óxido-reducción. Es decir, en una reacción de óxido-reducción siempre va a haber una especie que se oxida y otra que se reduce. Reacción de neutralización. Son aquellas reacciones entre un ácido y una base, con el fin de determinar la concentración de las distintas sustancias en la disolución. Tienen lugar cuando un óxido reacciona totalmente con una base, produciendo agua y sal. Solo hay un único caso donde no se forma el agua en la reacción, donde se trata de la combinación de un óxido de un no metal con un óxido de un metal. Ejemplo, tenemos un ácido más una base, el cual el producto va a ser agua más sal. El ácido que tenemos es ácido clorhídrico y la base es hidróxido de sodio. Por lo cual lo primero que debemos hacer es saber qué elementos es positivo y cuál es negativo para ver cuáles se atraen entre sí. El hidrógeno es positivo. Entonces lo primero que hacemos es juntarlo con la base, que es negativa, entonces esta se formaría una molécula de agua. Para encontrar la sal, tenemos que sacar el cloro más el sodio, lo cual nos daría cloruro de sodio. Y para esto debemos saber que el hidrógeno se libera del ácido y la sal se forma con el anión, que deja de ser el ácido, y el catión, que libera la base. En cuanto a las reacciones reversibles, pues este tipo es muy fácil, se puede explicar prácticamente solo. Es cuando el sentido es doble, es decir, va y viene, se puede regresar, se considera bidireccional. Aunque así dicho en palabras no se entiende muy bien, lo voy a explicar con el ejemplo que tenemos ahí. Entonces, por ejemplo, ahí está el yodo más el hidrógeno. Ambos van a estar en estado gaseoso. Reaccionan y me van a dar yoduro de hidrógeno. ¿Qué ocurre con estos compuestos? Primero voy a dar a conocer que pues la reacción reversible se identifica porque va con una flecha en doble sentido, o una doble flecha. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué significa? Que la reacción, o sea, los reactivos, se van a unir entre sí y van a chocar, van a reaccionar y pues me van a dar el producto. Pero este producto, en este caso el yoduro de hidrógeno, tiene la posibilidad de romperse o romper en sí la molécula para volver a reaccionar y vuelve a darme lo que vendría a ser el yodo y el hidrógeno. Y este reactivo pues se vuelve a unir y me vuelve a dar el producto y así sucesivamente. O sea que la reacción pues va de forma directa, o sea, de reactivo a producto y de producto a reactivo en un equilibrio constantemente dinámico. ¿Qué ocurre si entonces yo tuviera estos gases encerrados? Pues esto al inicio de la reacción, o sea, el yodo y el hidrógeno, los voy a tener ahí. Y al final de la reacción, o sea, cuando estos estén reaccionando, pues, ¿qué voy a tener? Entonces, lo que voy a decir a continuación va a ser la diferencia entre la reacción irreversible, porque recordemos que al final de la reacción irreversible solamente teníamos productos. En cambio, aquí en la reacción reversible vamos a tener los productos, pero también vamos a tener los reactivos. O sea que todo el conjunto de elementos químicos van a estar en sí mezclados, por decirlo así. Están en un equilibrio químico, en un equilibrio constantemente dinámico.
porque pues a medida que se forman los productos, estos van a reaccionar nuevamente entre sí para formar reactivos y así se van a mantener sucesivamente. Las reacciones irreversibles son aquellas en las cuales el producto no se puede volver a formar. Por ejemplo, tenemos el metal más oxígeno, que ambos están en estado gaseoso. Reaccionan y dan el dióxido de carbono más agua. Y esos serían los reactivos, y al lado derecho tenemos los productos. Después de ese proceso, no se pueden volver a unir entre ellos. Por ejemplo, si tengo un envase cerrado con un metal y un oxígeno, entonces ahí comienza la reacción y al final de la reacción el envase tendría dióxido de carbono y agua. Y esto se le llama una reacción irreversible. Reacciones exotérmicas. Se representan reactantes, originan productos y liberan calor. Exo significa hacia afuera. Ejemplo, el grafito. Carbono en presencia de oxígeno producen dióxido de carbono más calor. Se representa de dos maneras, escribiendo más calor que indica que se liberó o también con un signo negativo en los productos. Siempre van a ir a la derecha de los productos y delta E es el cambio de energía que en este caso es negativo para esta reacción. Características. Se da en procesos de oxidación o combustión. Liberan calor en energía calorífica o lumínica. Los reactivos tienen una mayor energía que los productos y entregan energía al sistema que a su vez se reutiliza. Reacciones endotérmicas. Son aquellas que necesitan un suministro de energía calórica para tener reacciones químicas. Esto nos da como resultado que los reactivos iniciales tienen mayor cantidad de energía calórica que los productos. Sabiendo esto, podemos reconocer una reacción endotérmica si recurrimos a la entalpía, la cual, si tiene un valor positivo, significa que los reactivos necesitaron de energía para poder llegar a los productos que se den. Esto se lo puede ver en el ejemplo de abajo, donde la entalpía, o sea 252,8 kilojulios, que es una forma de medir el calor, es positivo, lo que nos da a entender que los reactivos necesitaron de calor. Para que tengan una idea más clara de esto, les he puesto un ejemplo de reacciones endotérmicas, que como pueden ver es la fotosíntesis, en la cual el agua y el dióxido de carbono, más la energía de la luz solar, dan como resultado carbohidratos y oxígeno. Ahora que ya sabemos esto, podemos proceder a realizar los ejercicios que he propuesto, como lo puede ser el problema 1, en el cual podemos observar que la energía calórica, la cual está subrayada de rojo, está con los reactivos, lo que nos da a entender que es una reacción endotérmica. Por último, en el problema 2, podemos ver que no nos da la energía calórica, más sí nos da la entalpía, la cual, al ser positiva, nos da a entender que es una reacción endotérmica. Vamos a balancear esta ecuación, pero como anteriormente nos dijo Allison, que la ley de la conservación de la masa nos dice que siempre tiene que estar una ecuación balanceada o equilibrada, y según la Boyce, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora es balancear esta ecuación para que cumpla la ley de la conservación de la masa. Vamos a sacar los elementos primero que todo. Listo, ahora sí vamos a sacar cada número cuántos tiene. Por ejemplo, en esta ecuación tiene un H, entonces vamos a poner 1. En esta también tiene 2, porque 1 por 2 es 2, entonces vamos a poner 2. Ahora sí el cloro. En esta ecuación tiene 1 y 3 cloros, entonces 3 por 1 es 3. 3 más 1, perdón, es 4, entonces le vamos a poner 4. Y en esta tiene 1 y 2, entonces 3 más 1, 2 más 1 es 3, perdón. Ahora vamos por el potasio. Como podemos ver, el potasio tiene 1 acá y 1 acá, entonces nada más le vamos a colocar 1 y 1. Y el oxígeno tiene 3 acá y 1 acá, entonces vamos a colocar 3 y 1. Ahora vamos a empezar a balancear. Vemos que en el 1 nos dice que tiene 2 hidrógenos y un hidrógeno del otro lado. Entonces vamos a ponerle exactamente para que nos quede también de una vez el 3. Como podemos ver que acá tiene 3 oxígenos, para que nos quede de una vez el oxígeno vamos a aumentarle 3.
porque así 3 por 2 es igual a 6. Y aquí también le vamos a aumentar 3, le vamos a aumentar 6 para que nos quede 6 por 1 de hidrógeno, 6. Entonces ya nos quedaría una balanceada. Ahora vamos con el cloro. Podemos ver que el cloro tiene 4 de un lado y 3 de otro. Pero como aquí le aumentamos 6, entonces la multiplicación vendría siendo 6 por 1, que es igual a 6. Y acá vendría siendo 2. Entonces le vamos a aumentar aquí un 3. ¿Por qué le vamos a aumentar un 3? Porque podemos darnos cuenta que al aumentar 3 sería 3 por 2 y eso también daría de resultado 6. Entonces ya la tendríamos balanceada el cloro. Como podemos darnos cuenta, el potasio ya está balanceado, entonces nada más no le vamos a hacer nada. Ahora sí vamos por último con el oxígeno. El oxígeno aquí nos da 1 por 3, nos da pues igual a 3, porque aquí se supone que va un 1 porque no tiene número. Entonces 1 por 3 es igual a 3, como ya lo teníamos anteriormente. Y acá lo que hicimos fue aumentarle este 3 al oxígeno también, porque 3 por 1 ya nos queda en 3. Entonces así es como nos quedaría la ecuación balanceada. Así es como nos quedaría la ecuación balanceada. Como podemos darnos cuenta, ya está balanceada, entonces ya está cumpliendo la ley de la Euler, que es de la ley de la conservación de la masa. Ley de las proporciones múltiples. Es cuando dos elementos se combinan para dar más de un compuesto. Una masa de constante de uno de ellos se combina con una masa variable del otro. Estas masas variables guardan entre sí una relación sencilla entre los números enteros, como por ejemplo, tenemos el azufre más el oxígeno y sacamos 3 de estas. 3 casos. En el primer caso, dejamos que las masas del azufre sean de 32 gramos y la del oxígeno sea la que cambie. En la del oxígeno, en el primer caso, vamos a poner que tiene 16 gramos, en el segundo 32 gramos y en el tercero 48 gramos. Primero vamos a hacer el de 16 con 32 gramos. Al hacer esta división, debe darnos un número entero sencillo. Y si nos da así, esta ley sería verdadera, mientras si nos da otro número o cambia, esta ley no se cumpliría. Ejemplo, tenemos el óxido de cromo. Tenemos masas diferentes en el cromo y en el oxígeno. Y como sabemos, la ley de la propiedad múltiple tiene que tener una masa igual en cualquiera, sea cromo o sea oxígeno, pero en este caso no las tiene. Entonces debemos hacer un proceso. Operamos la masa B, que es 61,9, y hacemos una regla de 3 para igualar las masas. En este caso nos da 47, y ese 47 lo pasamos en gramos de oxígenos y quitamos la letra B, que es 61,9 en cromo y oxígeno es 38,1, y estos datos los reemplazamos por 76,5 y 47, lo cual esto nos daría una masa igual en cromo, lo cual dividimos la masa de oxígeno, que es la que está diferente, y nos da 2. Y como dice la propiedad, que para esta relación se debe tener una relación en números enteros sencillos, y el 2 pertenece a los números enteros sencillos. Algo que debemos saber es que en todas las reacciones químicas debe existir un balance o equilibrio según la ley de la conservación de la materia. Esta ley nos dice que la cantidad de materia debe ser la misma antes y después de la reacción química. Es por eso que al momento de escribir una ecuación química, esta debe cumplir con dicha ley. Por esta razón, al principio del video, en la primera ecuación que vimos, dije que existía un error. Para poder balancear o equilibrar las ecuaciones químicas, explicaré el primer método, que es el método del tanteo, que consiste en agregar coeficientes que sean números enteros por un lado de las sustancias que participan en la reacción química.
Pues esto lo haremos hasta que haya la misma cantidad de materia tanto en los reactivos como en los productos. Voy a explicar esto obviamente con un ejemplo para que me entiendan mejor. El primer paso consiste en identificar los elementos químicos presentes en la ecuación química. Por ejemplo, aquí tenemos al hidrógeno y al oxígeno del lado de los reactivos y del lado de los productos también tenemos al hidrógeno y al oxígeno. Entonces, el siguiente paso es cuantificar la cantidad de sustancia que hay en cada elemento. En el ejemplo podemos observar que del lado de los reactivos solamente hay un hidrógeno y también tenemos un oxígeno. Ahora, del lado de los productos hacemos lo mismo. Ese 2 que está acompañando al hidrógeno quiere decir que hay dos hidrógenos. Y en el oxígeno, como no tiene ningún número, quiere decir que solamente hay un oxígeno. Como podemos observar, hay la misma cantidad de oxígenos en ambos lados. Esto nos indica que están balanceados. Hasta aquí vamos bien. Pero si miramos los hidrógenos, tenemos uno en los reactivos y dos en los productos. Estos, pues, son los que vamos a tener que balancear. Ahora tenemos que pensar qué número multiplicado por 1 me da 2 y lo vamos a escribir por un lado del hidrógeno. Este número pues es el 2. Multiplicamos 2 por 1 y nos da como resultado 2 y así quedaría balanceada esta ecuación. Entonces, ya con el concepto que nos dio nuestra compañera, ya podremos balancear la primera ecuación que tenía el error, lo cual la ecuación es cloruro de hidrógeno más zinc. En reactivos y en productos es cloruro de zinc más hidrógeno. Lo cual lo primero que debemos hacer es mirar qué elementos tenemos. Tenemos hidrógeno, cloro y zinc. Después procedemos a hacer un conteo de átomos en los reactivos y en los productos, lo cual esto nos dice que el hidrógeno en los reactivos solo tiene un átomo y en productos tiene dos. Entonces debemos empezar a balancear esta ecuación. Para hacer la ecuación, lo primero que debemos hacer es mirar cuántos átomos tiene hidrógeno, lo cual en hidrógeno tiene 2, entonces del otro lado deberían haber también 2. Entonces para esto ponemos el 2 en los reactivos que tiene cloruro de hidrógeno para que esto se iguale. Y como en el cloro también le falta 1, entonces al multiplicarlo nos queda 2 de hidrógeno y 2 de cloro. Y es así como podemos balancear nuestra ecuación. Balanceo por redox, óxido-reducción. El balanceo por óxido-reducción es un tipo de balanceo donde algunas ecuaciones químicas cambian el número de oxidación de sus átomos o sus especies químicas. El primer paso para balancear por óxido-reducción es colocar los números de oxidación a todos los elementos químicos. El segundo paso es sacar estos números a los cuales les cambia el número de oxidación y se plantea las semireacciones. Tiene que ser de oxidación, que es cuando se pierde electrones, o son de reducción, quiere decir que se gana electrones, mínimo en una ecuación. Tiene que ver una semireacción de oxidación o semireacción de reducción. El tercer paso es operar matemáticamente para cancelar los electrones en las semireacciones. Van a aparecer un número de electrones que son los que se pierden o se ganan. El elemento que vamos a operar matemáticamente para cancelar ese número de electrones operando matemáticamente nos van a resultar unos coeficientes. El último paso será balancear por tanteo los elementos que hace falta para igualar la reacción química. Vamos a balancear nuestra reacción por óxido-reducción del ácido nítrico que reacciona con el sulfuro de hidrógeno a producir óxido de nitrógeno, azufre y agua. Recordemos que los electrones tienen carga negativa. Eso indica que si un elemento pierde electrones, entonces se va a cargar positivamente. A este fenómeno lo llamamos oxidación, o sea que es un elemento que tiende a irse hacia la derecha, significa que se está oxidando. Ahora, si gana electrones se va a cargar negativamente, o sea que va a tender a irse hacia la izquierda, y este fenómeno se llama reducción. Los dos se dan simultáneamente, la oxidación y la reducción, por eso se llama redox.
Para eso nos apoyamos de las reglas de los estados de oxidación, donde la primera regla nos dice que todos los elementos que están solos, como en este caso su número de oxidación, vale 0. La segunda regla dice que el hidrógeno en la mayoría de compuestos vale 1. La tercera regla nos dice que el oxígeno tiene un número de oxidación de -2. Y nuestra cuarta regla nos dice que toda molécula neutra, como en todas estas moléculas de acá, la suma de los estados de oxidación va a ser igual a 0. Entonces, nos vamos a apoyar de esta regla para hallar el resto de elementos que nos hace falta. Por ejemplo, en nuestra primera molécula vamos a tener las cargas parciales, que son 1 por 1 más 1, 3 por -2, 6, para que todos estos números de arriba me den 0. Entonces yo tengo que colocar un número para el nitrógeno. Entonces será +5, porque +1 más 5 menos 6 nos da igual a 0. O sea que el nitrógeno tiene número de oxidación de +5. Acá en la segunda molécula, 2 por 1 más 2, que es para que esto nos dé 0, entonces el azufre valdrá -2. Más 2 menos 2 es igual a 0. En nuestra tercera molécula el oxígeno vale -2. Entonces para que la suma dé 0, entonces el nitrógeno tendrá que valer +2. Y en nuestra última molécula de agua se sabe que va a dar 0, porque 1 por 2 da +2 y 1 por -2 da -2. Entonces eso nos dará 0. Nuestro segundo paso es sacar los elementos que cambian su número de oxidación. Por ejemplo, acá el nitrógeno tiene un estado de oxidación de +5 y de +2. Entonces vamos a sacar el nitrógeno, que sería +5, y se transforma en nitrógeno +2. Y estamos ganando 3 electrones. Entonces, como estamos ganando, se llama reducción. Ahora pasamos de azufre y vemos que tiene -2 y se transforma en azufre 0. Y estamos perdiendo 2 electrones, y esta semireacción es la de oxidación. Ahora pasamos a operar matemáticamente para cancelar estos electrones, que será lo más fácil, que intercambiamos estos dos números. Entonces vamos a colocar un paréntesis. El 3 lo vamos a colocar al lado izquierdo y el 2 lo vamos a poner en signo positivo arriba. Estos signos siempre se intercambian en positivo. Entonces vamos a multiplicar nuestra primera reacción por 2. Entonces ponemos 2 nitrógenos, que sería +5 más 2 por 3, que daría 6 electrones. Y eso se transforma en 2 nitrógenos. Ahora ponemos 3, azufre menos 2, entonces multiplicamos 3 por 2, que eso daría 6 electrones. Y ponemos 3, azufre 0. Como quedaron los mismos electrones con diferente signo, estos se cancelan. Ahora como que nitrógeno tiene un 2 adelante, fórmula principal, vamos a poner un 2 adelante también, y vemos que también tiene un 2. Entonces, en la fórmula principal vamos a agregar un 2, entonces ya tenemos la primera parte. Como vemos que el azufre tiene un 3, entonces en la principal vamos a poner también 3, y también vemos que en azufre tiene 3, y en la fórmula principal también vamos a poner 3. Entonces ya tenemos el paso de poner los coeficientes en la reacción principal. Por último, vamos a terminar la reacción por tanteo. Como vemos que nitrógeno ya tiene 2 del lado izquierdo y del lado derecho, ya está balanceado. Bueno, ahora pasamos al azufre. Y 3 por 1 es 1. Entonces eso da 3. Y vemos que también en el lado derecho tiene 3 azufres. Entonces ya está balanceado. El hidrógeno multiplicamos 2 por 3 porque eso daría 6. Y tenemos más 2. Entonces eso daría 8 en el lado derecho. Simplemente agregamos, y en el lado derecho simplemente agregamos el 8 y ya quedaría balanceado. El oxígeno 2 por 3 que daría, hacemos 2 oxígenos y 4, eso daría 6. Entonces ya quedó nuestra ecuación balanceada. Un 2 adelante también, y vemos que también tiene un 2. Entonces en la fórmula principal vamos a agregar un 2, entonces ya tenemos la primera parte. Como vemos que el azufre tiene un 3, entonces en la principal vamos a poner también 3.
Y también vemos que en azufre tiene 3 y en la fórmula principal también vamos a poner 3. Entonces ya tenemos el paso de poner los coeficientes en la reacción principal. Por último vamos a terminar la reacción por tanteo. Como vemos que nitrógeno ya tiene 2 del lado izquierdo y del lado derecho, ya está balanceado. Bueno, ahora pasamos al azufre. Y 3 por 1 es 1. Entonces eso da 3. Y vemos que también en el lado derecho tiene 3 azufres. Entonces ya está balanceado. El hidrógeno multiplicamos 2 por 3 porque eso daría 6. Y tenemos más 2. Entonces eso daría 8 en el lado derecho. Simplemente agregamos, y en el lado derecho simplemente agregamos el 8 y ya quedaría balanceado. El oxígeno 2 por 3 que daría 6, 2 oxígenos y 4, eso daría 6. Entonces ya quedó nuestra ecuación balanceada. Para ver o para resolver unas preguntas tipo ICFES y entender o comprender mejor el tema en cuanto a ecuaciones químicas, he seleccionado unas 2 preguntas muy sencillas en las que tenemos que tener en cuenta los reactivos y los productos. Entonces nos van a hacer responder o vamos a responder 2 preguntas de acuerdo a una información. Entonces, por ejemplo, la pregunta 17 nos dice, de acuerdo con la información anterior, es correcto afirmar que la ecuación química más probable para representar el paso 1 es. Entonces nos vamos a dirigir al paso 1, que nos dice, mediante cierta reacción del material Q se obtiene L y K. Recordemos que los reactivos vendrían a ser la Q, ya que nos dice la reacción del material Q. Y luego nos dice, se obtiene. Ya habíamos dicho que la flechita en las ecuaciones químicas representaban lo que se obtenía o a qué se transforma. Y nos dice, se obtiene L y K. No nos está diciendo se obtiene LK, el elemento LK. Nos dice L y K, o sea, lo separa. Estos vendrían a ser los productos. Entonces, de acuerdo con lo dicho anteriormente, pues la respuesta a esta pregunta sería la B, ya que como podemos observar está como reactivo la Q y nos da como producto L más K. La A quedaría descartada porque en ninguna parte del paso 1 nos está nombrando al elemento W. La C nos está diciendo Q más L, pero el punto 1 nos dice que como producto tiene que estar L y K, de ahí no está el producto L y K. Y por último, pues la D igual dice que esta Q se reacciona y se obtiene K más Q, pero pues no, necesitamos obtener L y K. Y en cuanto pues a la otra pregunta que nos dice, la ecuación química que describe el paso 2 es, el paso 2 nos dice, K se hace reaccionar con J para producir JK. Entonces el reactivo vendría a ser K más J, porque dice que K se hace reaccionar con J. Se produce JK, entonces el producto ya viene a ser JK. Entonces la respuesta a esta pregunta es la C, ya que allí está claramente evidenciado. La A dice K más J, hasta ahí vamos bien, y se produce W, pero no, nos está diciendo que se produce JK, entonces esa queda descartada. La B nos dice K produce J más JK, pero el producto nos está diciendo que es solo JK, porque K reacciona con J. Y por último, la D nos está diciendo K produce W, y en ninguna pues parte del paso 2 está W. Entonces ahí quedarían respondidas las 2 preguntas.